sana esta nación con tu poder, con el óleo de tu unción. Dios, sana esta nación con tu poder, con el óleo de tu unción. Un día Dios miró a esta nación y por ella se apasionó de una forma especial. Un día Dios miró a esta nación y por ella se apasionó de una forma especial. Dígalo conmigo. Colocó sobre ella sus manos, derramando de su unción, liberando de su poder. Colocó sobre ella sus manos, derramando de su unción, liberando de su poder. Dios sana, dígalo conmigo. Dios sana esta nación con tu poder, con el óleo de tu. Levanta sus manos, pídale al Señor conmigo. Dios sana esta nación con tu poder, con el óleo de tu unción. Ya conmigo. Un día Dios miró a esta nación y por ella se apasionó de una forma. Cuando se lo creen pueden decir amén fuerte. Un día Dios miró a esta nación y por ella se apasionó de una forma especial. Decláralo. Él colocó sobre ella sus manos, derramando de su unción, liberando de su poder. Colocó sobre ella sus manos, derramando de su unción, liberando de su poder. Levanta su voz y dígalo una vez más. Dios sana esta nación. Dios sana esta nación con tu poder, con el óleo de tu unción. Levanta su voz y clame al Señor y pídale. Dios sana esta nación con tu poder, con el óleo de tu unción. Dios sana esta nación, clame a Él y dígale. Dios sana esta nación con tu poder, con el óleo de tu unción. Una vez más, dígalo conmigo. Dios sana esta nación con tu poder, con el óleo de tu unción. Dios sana esta nación una vez más. Dios sana esta nación. Sí, Padre, te pedimos que sanes esta nación. Derrama tu bálsamo, derrama tu unción sobre este país, Padre. Dios sana esta nación con tu poder, con el óleo de tu unción, con el
sanar esta nación. ¿Cuántos creen? Sé que un lugar me espera más allá, donde por siempre alabaré a mi Salvador, donde la muerte y el rencor allí no entrarán, porque mi Cristo la victoria me dará. Ya no me importa el sufrir, ya no me importa lo que el hombre pueda hacerme, Señor. Si a mi lado tú vas, confiado estoy, no temeré. Quiero llegar a aquel lugar y poder escuchar su tierna voz. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Siervo fiel, ya no me importa el sufrir, ya no me importa lo que el hombre pueda hacerme, Señor. Si a mi lado tú vas, por todo estoy, no temeré. Quiero llegar a aquel lugar y poder escuchar su tierna voz. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra, siervo fiel. Glorioso encuentro será. Maravilloso día. No habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá lágrimas. No habrá nada que nos impida alabar a Dios. Glorioso encuentro será para mí. Besar las manos de quien murió por mí, donde nada impedirá que yo alabe al Señor. Mira cómo será. Junto a los ángeles alabaré a mi Salvador. Ya no me importa el sufrir, ya no me importa lo que el hombre pueda hacerme, Señor. Si a mi lado tú vas, donde estoy, no temeré. Quiero llegar a aquel lugar y poder.
Amados hermanos, buenos días, Dios los bendiga. Espero que este comienzo de año, en esperanza, nos haya llenado de mucha fortaleza, de mucha motivación. Y creo que debe ser así por todo lo que la iglesia tiene que hacer de aquí en adelante. Este es un tiempo final, ya les he dicho a ustedes, hermanos, tienen que concientizarse de eso y dedíquense a escuchar muy atentamente la palabra, porque es lo que Dios está hablando para prepararnos para este tiempo final. Gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por lo que hace y por lo que va a hacer. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Vamos a decirle: Padre amado, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Que tu reino sea establecido definitivamente aquí en la tierra, así como lo se ha establecido en nuestro corazón. Padre, gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, las cosas que hemos visto, las que no hemos visto, Señor. Y gracias por todas aquellas cosas que vas a hacer. Tú conoces el futuro, Señor. Porque para ti no es algo que viene, es algo presente. Es por eso que tú tienes cuidado absoluto de nosotros y podemos estar confiados en ti. Gracias queremos darte por tanto amor, Señor, por tanta dedicación que has tenido con nosotros. Gracias, Padre amado, porque tú eres bueno. Hemos sentido tu amor, hemos sentido tu paciencia, tus cuidados, tus caricias. Y ahora, para estos tiempos finales, con mayor razón nos hablas para despertarnos, para despertar a todos aquellos que han caído en indiferencia, en indolencia, incluso en pereza, Señor, en negligencia. Porque tú tienes un propósito con cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado, por este tiempo de bendición, por este tiempo de edificación. Quedamos en tus manos, que sea tu Santo Espíritu guiándonos a toda verdad. Dame, Señor, la sabiduría, la elocuencia, el poder para poder transmitir tu palabra, para poder compartir, proclamar tu palabra y que llegue a tu pueblo a cumplir el propósito por el cual tú le envías. Te damos gracias, Padre. Quedamos en tus manos declarando victoria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, les compartía el primero sobre Juan capítulo 15, versículo 7, haciéndoles notar que hay un propósito que Dios tiene con la iglesia, con Belén Efrata, que pienso yo, sinceramente, es mi concepto, que debe ser el comportamiento, la actitud de la iglesia de Jesucristo a nivel mundial. Sí, porque la oración, como quizá lo vas a entender hoy aún un poco más, la oración es más de lo que nosotros siempre habíamos pensado, el acto de estar arrodillados y no. La oración lo que implica es una transformación bastante definitiva, bastante clara en la vida del cristiano, que lo lleva a tener vivencia como cristiano con cambios de actitud definitivos, claros y contundentes en lo que se refiere a la comunicación, a la devoción, a la comunión con Dios. Porque para nosotros la oración antes eran simplemente momentos o a veces cuando se hacían cultos de oración, ese era el culto que se hacía, o a veces cuando nosotros mismos tenemos tiempo de oración durante el día, pensamos que eso es todo. Pero el Señor nos enseña el permanecer en Él y que su palabra permanezca en nosotros. Y esa es una situación no de un tiempo, sino una situación de las 24 horas del día. Entonces empezamos hablando
Le repito, Juan capítulo 15, versículo 7. Espero que ya lo haya ubicado en su Biblia. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Amén. El Señor va a añadir bendición a su palabra. Así que el enfoque de hoy es aquí, en Juan capítulo 15, versículo 7. Entonces, como estudiamos en el culto pasado, este versículo tiene dos partes, ¿no es cierto? Como dos mitades. Y una condición, tiene una condición y tiene como quien dice, un resultado de observar esa condición. Esas fueron las dos partes en que dividimos ese versículo. Una condición y un resultado. La condición, que es la cláusula o el condicionante sí, ¿no es cierto? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Y luego está el resultado de ese condicionante que dice que es entonces, ¿no es cierto? Que no está la palabra entonces ahí, pero usted la puede poner sin ningún problema porque no va a perder el sentido. Más bien lo va a aclarar. O sea que quedaría, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pedid lo que queráis y os será hecho. Ese es el hilo, ese es el significado, la claridad del versículo. En el anterior servicio hablábamos sobre la condición, especialmente lo que significa que las palabras de Jesús permanezcan en nosotros. Fue suficientemente claro porque si queremos tener respuestas consistentes a la oración, las palabras de Jesús deben permanecer en nosotros. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Porque nosotros somos buenos para orar porque pensábamos que la oración es llevarle al Señor nuestras quejas, nuestras súplicas, nuestras necesidades, nuestras angustias, nuestras tristezas. Para nosotros eso es todo lo que es oración. Y no nos damos cuenta que la oración puede involucrar esos aspectos. Pero para que la oración involucre esos aspectos y podamos obtener una respuesta a eso, es necesario que las palabras de Jesús permanezcan en nosotros. Creo que ahí empiezas a entender por qué muchas veces tu oración no tiene poder, no tiene resultados. Así que, como lo vimos, por ejemplo, en los versículos 4 y 5, Jesús mismo debe permanecer en nosotros hablando, porque es Él. No es que nosotros leemos un libro para recordar palabras que alguien dijo por ahí. El que habla en la palabra es alguien que está vivo y nos sigue hablando. Por eso los momentos de oración, los momentos de comunión, son momentos en los que nosotros hablamos con Él. ¿Sí entiendes eso, no es cierto? Son momentos en los que hablamos con Él, no son momentos que estamos evocando a alguien, no. Es un momento en que nosotros estamos con Él. Por eso la oración necesita que sus palabras permanezcan en nosotros. Y para que sus palabras permanezcan en nosotros debemos tener la claridad de que aquel que nos está hablando no está muerto, vive y está aquí con nosotros. Así que no solo nos abastecemos de ideas muertas que Él habló alguna vez, sino que recibimos, creemos, recordamos y meditamos en las verdades que Él habló una vez y está hablando ahora mientras permanece en nosotros. Mira cómo empieza a cambiar todo el concepto de la oración, porque el concepto de la oración antes era arrodíllese por ahí o en la iglesia, levante sus manos, cierre sus ojos y empezar como lanzar palabras al aire, esperando que esas palabras traspasen todo y lleguen al cielo y ahí obtengamos la respuesta. Pero resulta que el Señor nos está diciendo muy claramente que las palabras de Jesús deben permanecer en nosotros, que eso es muy importante. Así que hoy quiero centrarme en el resultado que da el condicionante del versículo 7. El resultado dice, entonces pedid lo que queráis y os será hecho. O sea que si las palabras de Jesús permanecen en nosotros, el resultado será que oraremos con poder y con eficacia. Amén. Mira eso. El resultado será que oraremos con poder y con eficacia. No, el resultado es pedir lo que queráis y os será hecho. Correcto, eso se va a dar. Pero se va a dar, ¿por qué? Porque vamos a orar con poder y con eficacia. O sea que la oración va a ser eficaz. ¿Por qué la oración va a ser eficaz? Porque hay un condicionamiento que nosotros vamos a cumplir. ¿Cuál es? Lo que dijo el Señor. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Si se da,
esa condición, no. Sí, si se cumple esa condición, entonces lo que vas a hacer tú, hermano, hermana, es que vas a orar con poder y tu oración va a ser eficaz. ¿En qué se traduce eso? Que vas a pedir lo que quieras y será hecho. Así que hay 4 verdades sobre la oración que provienen de meditar en este versículo, por supuesto, en su contexto más amplio de los escritos de Juan. Entonces, 4 verdades. La primera verdad que te comparto. Vamos a ver si te gusta. La oración es para dar fruto. Y la oración es por llevar fruto. A ver, dicen, no lo entiendo, ya lo va a entender. Dios diseñó la oración, óigalo bien, Dios diseñó la oración para dar a sus discípulos el gozo de dar fruto mientras Él mismo recibe la gloria por eso. ¿Sí oíste eso, cierto? Dios diseñó la oración para dar a sus discípulos, o sea, a ti, a mí, el gozo de dar fruto. Y en el momento en que nosotros damos fruto, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a glorificarlo a Él. Él será glorificado. Podemos ver esto en la conexión entre los versículos 7 y 8, que son los que hemos leído, y luego en el versículo 16. Mira, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, dice. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Entonces yo veo que en la forma en que Juan escribe la frase en esto, que es como comienza el versículo 8, probablemente se refiere a todo lo que está desde el versículo 7 hacia atrás y a la primera parte del versículo 8, en esto es glorificado mi Padre. Es decir, oye bien, hermano, oye bien, porque es importante que tú entiendas para que halles cuál es la verdadera esencia de la oración. Porque yo te puedo decir que hemos estado confundidos en lo que es la oración. Hemos estado confundidos. Escucha esto. En la forma en que Juan escribe esa frase, o sea, en la forma en que conecta, ¿no es cierto? Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre. En esto. Entonces yo pienso que se refiere a todo lo que está desde el versículo 7 hacia atrás y la primera parte del versículo 8. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como que nos hace ver que si Él permanece, si nosotros permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, vamos a llevar fruto. Y no solamente fruto, dice mucho fruto. Y otra cosa que va a suceder es que nos vamos a convertir en sus discípulos. No vamos a ser solo simpatizantes, sino que nos vamos a convertir en sus discípulos. Esa es la forma en que Juan lo escribe. Es decir, que tú le pidas cosas y que Él te las dé. Óigalo bien. Por eso dice, en esto es glorificado mi Padre. En que tú le pidas cosas y Él te las dé. Como que cuando uno lo analiza así, dice, no, pues qué bonito. Y ahí es donde se deforma todo. No se entiende y se empieza a creer que la oración es simplemente pedir y que Dios tiene la obligación de dar porque así lo puso en su palabra. Pero mira esto. Él obtiene gloria como el que es lo suficientemente rico y bueno para contestar la oración. Pero también, en esto es glorificado mi Padre, es decir, en que ustedes den mucho fruto. Sí, Él es glorificado cuando tú le pides a Él algo que es imposible, algo que buscaste la respuesta en esta tierra y no la encontraste y le pediste a Él y Él la hace. Es glorificado Él. Él es glorificado. Pero también dice, en esto es glorificado mi Padre, es decir, que ustedes den mucho fruto. La implicación es que Dios obtiene gloria
si unimos las dos cosas, Dios obtiene gloria cuando nosotros damos mucho fruto, porque hemos orado y Dios ha respondido. Amén. Por lo tanto, el punto principal de la oración es ¿cuál? Pedir. No. El punto principal de la oración es dar fruto. O sea que la oración es ¿para qué? La oración es para dar fruto. Sí le dije, ¿no es cierto?, que vamos quizá a desmontar muchos conceptos. Porque la oración era para nosotros pedir. Pero ahora lo tengo más claro, la oración es para dar fruto. La oración es para dar fruto. Ahora, mira la conexión lógica que está con el versículo 16. Porque esto se confirma explícitamente en el versículo 26. Jesús dice a sus discípulos, mira lo que le dice Jesús en el versículo 16, le dice, vosotros no me elegisteis a mí, más bien yo os elegí a vosotros, y os he puesto, dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y para que vuestro fruto permanezca. O sea que encima de que hay que dar fruto, y no, si lo conectamos con otro, dice mucho fruto, indica que ese fruto debe permanecer. Y para que vuestro fruto permanezca, a fin de que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Mire qué interesante esto, porque la conexión lógica entre las dos partes de ese versículo es supremamente importante y quiero que usted le preste atención. Jesús dice que Él eligió y nombró a sus discípulos para que fueran y dieran fruto, pero un fruto que permaneciera. Ahí es una diferencia entre muchas personas que nosotros conocemos, que a veces aparecieron en la iglesia, y aparentemente dieron fruto o llevaron fruto, pero después desaparecen y su fruto con ellos. Pero el objetivo del Señor era que se lleve fruto, pero que el fruto permanezca. ¿Sí entiende esto, no? Por eso le digo que Jesús eligió y nombró a sus discípulos para que fueran y dieran fruto que permaneciera, a fin de que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Sabe qué me llamaba la atención? Del versículo 16, e igual se ve en el versículo 7 y 8, dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y para que vuestro fruto permanezca, a fin de que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre. Bueno. O sea que antes de pedir, ¿qué está? ¿Qué hay antes de pedir? Porque aquí dice, a fin de que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pero ¿qué hay antes de pedir? Ahí dice, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y para que vuestro fruto permanezca. O sea que como que para que todo lo que pidamos al Padre Él nos lo dé, hay necesidad de que antes llevemos fruto. ¿Qué le parece? Mira esto. Jesús dice que eligió y nombró a sus discípulos para que fueran y dieran fruto que permaneciera, a fin de que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre Él os lo dé. Entonces, si lo acortamos, lo que está diciendo es, les he encomendado a ustedes una misión fructífera para que sus oraciones sean contestadas. O sea que primero en nosotros tiene que manifestarse el fruto, para que así todo lo que nosotros le pidamos al Padre, Él nos lo dé. Qué bajada del bus tan terrible, hermano. Porque la mayoría de gente lo que hace es pasar alejados del Señor y cuando tienen necesidad ahí doblan rodilla y empiezan a clamarle al Señor. El Señor en su misericordia puede responder. Y ahora yo entiendo por qué a veces el Señor responde por misericordia y otras veces responde por aquel que le pide, por esa persona. Porque no lo hace por esa persona, lo hace por aquel que pide. No sé si me entiendas. Porque de pronto ese que pide, ese está dando fruto. Y por eso todo lo que pida ese, el Padre lo hará.
¿Sí entienden, no? ¿Se acuerdan aquellos que desentejaron esa casa y metieron al paralítico? Y el Señor lo sanó. Y claramente dijo que lo sanaba, no por la fe de ese, sino por la fe de los otros. Porque la fe de los otros llevó fruto. Y entonces Dios obró por la fe de estos. Por el fruto de estos. Les he encomendado una misión, dijo. Es una misión fructífera para que sus oraciones sean contestadas. Y esto solo tiene sentido si la oración es una manifestación del fruto. Y es de esperar que el versículo, porque uno esperaría que sea todo lo contrario, ¿no es cierto? Dios les dará lo que pidan para que puedan tener una misión fructífera. Aparentemente es eso. Aparentemente eso es lo que nosotros pensamos, pues, que Dios tiene que primero aprovisionarnos de todo para que podamos tener una misión fructífera. Pero Jesús lo dice al revés. Les doy una misión fructífera para que el Padre pueda responder a sus oraciones. O sea que cuando nosotros vayamos a pedirle al Padre, nosotros debemos llevar fruto. Amén, hermano. Pero pastor, ¿cómo es eso? Si quiere pensar en fruto, piense en gozo, paz, paciencia, amor, templanza, mansedumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Fe. Si quiere pensar en eso. ¿Está entendiendo? Por eso Jesús le dice al revés. Él les dice, les doy una misión fructífera para que el Padre pueda responder a sus oraciones. El punto, mira, la oración funciona mal cuando no se usa para dar fruto. La oración es para dar fruto. Por lo tanto, como quiero que oren y obtengan una respuesta, está diciendo el Señor, ¿no? Yo como quiero que oren y obtengan una respuesta a sus oraciones, yo los elegí y los nombré para que vayan y den fruto. Porque la oración es para dar fruto. Si no están dedicados a dar fruto, no tienen garantía para esperar respuestas a la oración. ¡Qué contundente! La oración está diseñada para dar fruto. O sea, la oración está diseñada para manifestar que en ti hay un fruto de tal manera que lo que le pidas al Padre, Él te lo dé. ¿A qué me impulsa a mí? Hermano, definitivamente, a llevar fruto. Porque en realidad yo quiero que todo lo que le pida al Señor, Él me lo dé. ¿Cierto? Pero es que ahí viene la otra parte. Póngale cuidado a esto. Póngale cuidado. Porque le dije a usted que íbamos a ver 4 verdades sobre la oración. La segunda verdad que voy a compartir hoy es que la oración no es para satisfacer deseos naturales. Ah, caray. ¿Cierto? Porque inmediatamente cuando dije, pedid lo que queráis y os será hecho, inmediatamente uno piensa en los deseos naturales. Mira, Jesús nos enseñó a orar, ¿no es cierto? Y ahí, como lo dice Mateo 6, dijo, el pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy. ¿Correcto? ¿Qué podría ser más natural que las ganas de comer? Y sé que hay docenas de casos en la Biblia de personas que oran por deseos tan naturales como por ejemplo el deseo de protegerse de los enemigos, deseos de escapar del peligro, deseos de tener éxito en la vocación, incluso mujeres que lo oraron al Señor para poder tener hijos, deseos por ser sanados de una enfermedad. Y eso yo te puedo decir que es natural. Pero mi punto no es que esos deseos están mal, es natural. Es natural que si tú estás enfermo, le pidas a Él. Es natural. Es natural que si estás pasando un momento difícil económicamente, le pidas a Él que traiga sanidad a tus finanzas. Es natural. Mi punto es que siempre esos deseos naturales deben estar subordinados a los deseos espirituales.
a los deseos del reino, a los deseos fructíferos, deseos centrados en Dios de esparcir el evangelio, deseos que exalten a Dios y glorifiquen a Dios. Deben estar subordinados. O sea que no es llegar ahí, Señor, ahora yo te pido esto. Yo te digo, puedes tener deseos muy naturales, muy sinceros. Y por supuesto mucha gente decía, no, pues es lógico que uno pueda pedir eso. Sí, yo no te estoy diciendo que no es que estén mal, sino que esos deseos deben estar subordinados a los deseos espirituales. Entonces, cuando nuestros deseos naturales se sienten, se viven como un medio para estos mayores deseos. ¿Cuáles son los mayores deseos? Los deseos espirituales. Cuando nuestros deseos naturales se sienten como un medio para esos mayores deseos, entonces se convierten en un tema apropiado para la oración. ¿Qué te quiero decir con eso? Que cuando en ti el deseo primero es el deseo espiritual, entonces los deseos naturales son apropiados en la oración. ¿Por qué hay que hablar hay que hablar de esto? Porque la gente no entiende eso. La gente busca a Dios cuando tiene necesidad, nada más. ¿Sí? Busca a Dios cuando ha agotado los otros recursos y ya no le quedó más. Entonces, ni modo, hay que pedirle a Dios. Hay que orarle a Dios. Y entonces ahí es donde ya van al culto, ahí se postran, ahí lloran. Y esperando que Dios conteste, porque Él lo dice, pedid lo que queráis y os será hecho. Entonces Dios en su misericordia puede contestar esa oración, pero por misericordia. Por misericordia puede hacerlo. Pero generalmente no es así. Generalmente no es así. Justo antes de que Jesús dijera que oraran, que dijeran el pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy. Por eso te digo cuál es el orden, mira. Si quiere, búsquelo ahí en Mateo, ¿no? Antes de que diga el pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy, que es normal, ¿verdad? Es correcto que tú le pidas, Dios mío, provee, Señor, para mañana, provee para la próxima semana, Señor, provee para este año. Es normal, es natural, y es bueno que tú puedas levantar los ojos al cielo con esto. Pero antes de que Jesús dijera que oraran así, el pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy, dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Lo dijo antes, y solamente después de haber dicho esto, dijo: el pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy. Cuando tu corazón, óigalo bien, cuando tu corazón está absorto, está embebido en esos grandes deseos, entonces tener algo de comer no es simplemente un deseo natural, sino un medio para lograr un gran fin centrado en Dios. ¿A qué me refiero? Mira, cuando tu corazón está absorto en los grandes deseos. ¿Cuáles son los grandes deseos? Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, tú reconoces eso. Santificado sea tu nombre. Cuando el nombre de Dios, tú sabes que debe ser exaltado siempre. ¿Ah? Venga tu reino. Cuando tú lo que deseas es no seguir gobernándote tú, ni que el mundo siga bajo el gobierno del diablo, sino que el gobierno de Dios, el reino de Dios se establezca aquí en la tierra. Sea hecha tu voluntad. La misma cosa, ya no eres tú. Ya no eres tú el que está pidiendo esto. Le está diciendo que sea hecha tu voluntad, Señor. Porque en el cielo se hace tu voluntad, que aquí en la tierra se haga también tu voluntad. Y ahí viene y le dice el pan nuestro de cada día. Como quien dice, el pan nuestro de cada día vendrá a nosotros sin ningún problema cuando nosotros hayamos entendido que hay prioridades. Entonces, cuando tu corazón, te repito esto, está absorto, está totalmente inundado, embebido en esos grandes deseos, tener algo de comer no es simplemente un deseo natural, sino un medio para lograr un fin centrado en Dios. Y luego es el tema apropiado de la oración. Entonces ahí sí, porque por eso lo enseñó Jesús. ¿Ya? Cuando ustedes hayan entendido que lo primero que tienen que hacer es reconocer delante de quién está,
reconocer qué es Él, qué es su nombre, que Él es el soberano, que Él es el gobernante de todo, ahí ustedes pidan las cosas naturales y será un tema apropiado de la oración. Pero hermano, ¿con qué cara? Es que, bueno, de hecho somos nosotros caras de hueso. Nos olvidamos todo el tiempo del Señor, no vamos a los cultos y si nos conectamos, hacemos cualquier otra cosa menos atender el mensaje. Cuando esto se da, y viene una necesidad, entonces inmediatamente es ir a pedirle al Señor. Pero resulta, y tú puedes pedirle algo natural, así como simplemente, como un ejemplo claro, como el pan de cada día. Pero la petición del pan de cada día, aunque es algo natural, siempre fue después de reconocer que es el Padre al quien nos estamos hablando y está en los cielos. No es cualquier cosa, es el Dios Todopoderoso, es el Padre que está en los cielos, cuyo nombre debe ser santificado, que tiene un reino, que tiene un reino que va a tomar posesión y posición aquí en esta tierra definitivamente, y que tu clamor, tu deseo y tu proclamación es que su voluntad se haga en la tierra así como se hace en los cielos. Cuando tu corazón tiene la claridad de esto, los deseos naturales ya no son extraños, son tema apropiado de la oración. Ahora, no le estoy diciendo a usted, hermanito, entonces hay que arrancar de esa manera. Sí, yo tengo una necesidad grande, pero entonces hay que arrancar. Padre nuestro que estás en los cielos. No. Porque lo que estaba enseñando el Señor son actitudes de vida. Tú no puedes fingir que en realidad lo miras a Él como tu Padre. No puedes. Porque ahí mismo te puede decir el Señor, me dices Padre, pero ¿dónde está mi honra? Ni siquiera asistes a un culto. Ni siquiera buscas servirme. Y aunque te he llamado a servir, tu servicio no me gusta. Porque es un servicio que tú lo sientes como una imposición, como una carga. Desde ahí empiezas a bajarte del burro. Pero como lo que queremos es pedir, así, la oración, como la enseñó el Señor, es por el nombre de Dios y el reino de Dios y la voluntad de Dios. Es para dar fruto en todas esas grandes cosas. Como te estoy diciendo, si es una oración al Padre, tú debes sentir que Él es tu Padre. Y si tú sientes, porque yo te digo y tú me dices amén, pero si tú sientes que Él es tu Padre, si tú sientes que Él es tu Padre, tú debes honrarlo como Padre, depender de Él totalmente como Padre, y tus peticiones tienen que ser dirigidas a Él como tu Padre, y debes proclamarlo y tienes que mostrarlo a los demás como tu Padre. Dice, el nombre de Dios, santificado sea tu nombre. Sí, sí santificas el nombre de Dios. Venga a nosotros tu reino. Sí. Porque el reino primero fue implantado en tu corazón en secreto. Sí fue implantado en secreto. Y luego dice, y sea hecha tu voluntad. Sí, hermano. Sin nuestra protección, sin nuestro escape del peligro, sin nuestro comer, nuestro tener ropa, casa, tierras, educación, nos lleva a esos grandes fines centrados en Dios, el nombre de Dios, el reino de Dios, la voluntad de Dios, entonces ora por ellos con confianza. A ver, ¿cómo te puedo explicar? Yo conocí muchas personas que decían, pastor, yo quisiera tener una casita, que el Señor me diera una casa, porque yo quisiera que esa casa se convierta en un lugar donde se proclame la palabra de Dios. Si eso era sincero, que solamente Dios lo sabía, el pedir la casa no era algo natural, simplemente era algo guiado por lo sobrenatural. Eso es lo que David quiso decir cuando dijo en el Salmo 37, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Porque los deseos del corazón,
¿Cuántos deseos hay en tu corazón? Y yo le he hablado de esto a más de uno, ¿no? Porque, entonces, o sea, pastor, que siempre hay que estar pidiendo, solamente pidiendo por las cosas espirituales. No, porque nos podemos volver hipócritas. Pero Dios conoce cuál es la inclinación de tu corazón. Dios conoce. Entonces, dijo David, deleítate en Jehová y Él concederá los anhelos de tu corazón. Porque los deseos del corazón dejan de ser simplemente deseos naturales. Óigalo bien. Los deseos del corazón dejan de ser simplemente deseos naturales cuando el corazón se deleita por encima de todas las cosas en el Señor. El deleitarse en el Señor, o sea, en la santificación de su nombre, en la búsqueda de su reino y en hacer su voluntad, transforma todos los deseos naturales en deseos relacionados con Dios. Es una cosa impresionante porque se transponen a una clave diferente. Quizá en algún momento tú llegaste a pensar que el objetivo de tu vida era poder comprar una casa, poder tener un carro, poder tener una finca. Eso era todo, ¿no? Y anhelas la casita, y anhelas el carrito, y anhelas la finquita, y anhelas eso. Cuando llega el Señor y te das cuenta que en tu corazón se da un cambio, ya eso no es tan importante. Porque si, por ejemplo, tener una casa y endeudarte hasta el copete te va a quitar el tiempo de comunión con Dios, no lo pides. Pero en cambio, si sabe Dios que para ti el deleite es Él, como lo dijo David, porque David lo dijo claramente, dijo, mi deleite está en la casa de mi Señor. Entonces, cuando tu deleite está en Él, Él te va a dar lo que tu corazón, o sea, tus deseos naturales, te los va a dar, como la casa, como el carro, como la finquita, te los va a dar. ¿Por qué? Porque Él sabe que ninguna de esas cosas te va a apartar de tu deseo poderoso espiritual, que es Él. ¿Qué es Él? Que es tu Padre, que sea santificado su nombre, que su reino se implante aquí en la tierra y que se haga su voluntad. ¿Sí me entiendes eso? Así que la oración no es para satisfacer los deseos naturales. ¿Y para qué lo utilizábamos? Para satisfacer los deseos naturales. La oración es para dar fruto para la gloria de Dios. Otra forma de decirlo es esta: si quieres que Dios responda a tus intereses, debes dedicarte a los intereses de Dios. Yo lo había dicho de otra manera. Yo les decía, ocúpate de Dios y Dios se ocupará de tus cosas. Dios es Dios. Dios es Dios. Él no dirige el mundo contratando a la empresa consultora llamada humanidad, ¿no? Es como que Él dijera, ¿qué hacemos ahora? Como que nos preguntaran otros qué hacemos. No. Él permite que la humanidad participe en el funcionamiento del mundo a través de la oración, en la medida, oiga bien, en la medida en que lo consultemos, en la medida en que lo pongamos como lo primordial en nuestra meta y que estemos en sintonía con sus propósitos. Solamente ahí Él va a utilizarnos a nosotros a través de la oración. Porque por más de que la Biblia dice que pedir lo que quiera Dios será hecho, jamás Dios va a hacer algo que vaya en contra de lo que Él quiere hacer. Por eso, para evitarte esos chascos, Él lo que te dice es: sintonízate primero con mis propósitos. Sintonízate primero con mis propósitos. Por eso, la oración necesita que tú estés llevando fruto. La evidencia de esto en el escrito de Juan es 1 de Juan 5:14. El mismo Juan habla de esto, dice: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea que cualquier cosa que pidas, ¿cómo hay que hacerla? Conforme a su voluntad. Tú puedes decirle: Dios, yo quisiera una casita para tenerla a mi familia. Ya, me encantaría tener una casa, Señor, poderla tener la tranquilidad, ya no estar pagando arriendo. Padre, sí, pero papá, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres.
pero con una sonrisa en los labios. La oración no es para gratificar nuestros deseos naturales. Es para gratificar nuestros deseos cuando esos deseos han sido tan purificados y tan saturados de Dios que coinciden con los planes de Dios. Porque si pedimos algo, dice, conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. ¿Para qué quieres una casa? Porque yo le puedo decir, Señor, yo quisiera una casa, pero si no está en tus planes que yo tenga una casa, por lo menos que no me falte la plata para pagar un arriendo. ¿Ah? Porque de pronto el Señor te dice, ¿para qué quieres una casa? ¿Por qué quieres una casa? La oración no es para gratificar nuestros deseos naturales, pero fíjate que la oración sí puede gratificar nuestros deseos cuando esos deseos han sido purificados y saturados de Dios, de tal manera que coincidan con sus planes. Entonces, qué bonito es que Dios dijera, sabes, yo necesito que tú tengas una casa. Yo necesito que tú la tengas porque yo tengo unos planes. Entonces en ese momento uno le dice, Señor, pues si es tu voluntad que sea la casa, listo, dice el Señor, será hecho. ¿Sí entiendes eso? Juan lo expresa de otra manera, ahí en 1 de Juan 3:22 dice, y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. En otras palabras, la oración no es para gratificar los deseos naturales. La oración es para satisfacer los deseos de las personas dedicadas a los deseos de Dios. Por eso, hermano, servirle al Señor es una bendición. ¿Por qué? Porque al servirle a Dios de corazón, estás satisfaciendo los deseos de Dios. Y cuando tú satisfaces los deseos de Dios, ¿sabes lo que está pasando? Estás llevando fruto. Y cuando tú estás llevando fruto, lo que pidas será hecho. Santiago lo expresó de otra manera. Él dijo ahí en Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastarlo en vuestros placeres, porque la oración no es para satisfacer tus deseos naturales. La oración es para dar fruto. Así que si queremos tener poder y efecto en la oración, lo que debemos hacer nosotros es alinear nuestros deseos con el fruto que Dios quiere producir a través de nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Y ese fruto siempre tiene que ver con la santificación de su nombre, con la venida de su reino, con hacer su voluntad de la manera que los ángeles en el cielo lo hacen, porque eso es lo que hacen los ángeles en el cielo. Entonces, cuando nosotros nos alineamos nuestros deseos con lo que Dios quiere hacer en nosotros, el cielo está abierto. El cielo está abierto. Tercero, las palabras de Jesús que permanecen en nosotros nos preparan para la oración fructífera. Si la oración no es para satisfacer los deseos naturales, sino para dar fruto para Dios, el mayor desafío, oiga bien, el mayor desafío de la oración es convertirnos en el tipo de personas que no están dominadas por los deseos naturales. Convertirse en lo que Pablo llama una persona espiritual en lugar de simplemente ser una persona carnal o una persona natural, como lo dice. La clave, y óigalo bien, la clave para orar con poder es convertirse en el tipo de personas que no usan a Dios para sus fines, sino que se dedican por completo a ser usados para los fines de Dios. Amén. Dios bendito, imagínate cómo hemos estado equivocados, porque siempre hemos tratado de usar a Dios para nuestros fines, siempre, por más cara de santos que pongamos, llegamos, ay Señor esto, ay Señor aquello, siempre hemos querido usarlo para nuestros fines, pero qué diferente sería todo si dedicamos nuestras vidas a ser usados para los fines de Dios.
Por eso Jesús dice, ahí en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Las palabras de Jesús que permanecen en nosotros nos van a convertir en el tipo de personas que no están dominadas por los deseos naturales, sino que se dedican a dar fruto para la gloria de Dios. O sea, ¿cómo cambiamos? A través de la palabra. Lo que el Señor nos hablaba anteayer, a través de la palabra. A través de la palabra. Veamos ejemplos ahí en los escritos de Juan, porque quiero darles algunos ejemplos que muestran eso en los escritos de Juan. Dice 1 de Juan 1:10, pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Porque a nosotros podemos decir que su palabra está en nosotros. Pero si decimos que no pecamos, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si las palabras de Jesús permanecieran en nosotros, nos conoceríamos mejor y reconoceríamos que nosotros hemos pecado o que somos pecadores. Lo reconoceríamos. Las palabras de Jesús que permanecen en nosotros son la clave para una evaluación verdadera, una evaluación humilde de nosotros que nos mantiene en línea con los propósitos de Dios. Porque cuando las palabras están ahí, te lo aseguro, hermano, yo te lo aseguro. Te lo aseguro que cuando las palabras permanecen en ti, continuamente el Espíritu Santo tiene la posibilidad de redarguirte. El Espíritu Santo tiene la posibilidad de hablarte y decirte, no está bien. Tiene la posibilidad de decirte, anda a pedir perdón. Tiene la posibilidad de decirte, perdona. Pero cuando nosotros decimos, pues yo no he hecho nada malo, ¿qué tengo que ir a pedir perdón? Entonces dice, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. En Juan capítulo 17, versículo 8, que lo hemos ya, dice, Jesús ora y dice, porque les he dado las palabras que me diste y ellos las recibieron y conocieron verdaderamente que provengo de ti y creyeron que tú me enviaste. En otras palabras, recibir las palabras de Jesús es algo clave para una evaluación verdadera y exaltada de quién es Jesús, que es el Hijo de Dios enviado por el Padre. Y nadie puede orar de acuerdo con los propósitos de Dios si no tiene una verdadera comprensión de quién es Jesús en el mundo y cuáles son sus propósitos al venir del Padre. Por eso hay muchos que le piden al Señor, y hay otros que simplemente el pastor puede pedirle al Señor, porque no tienen ni idea. ¿Qué van a tener idea, hombre, si ni siquiera reconocen a Jesús como el Hijo de Dios? En 1 de Juan 2:14 dice Juan, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces las palabras de Jesús que moran en nosotros triunfan sobre Satanás y hacen más, nos liberan de los engaños que nos iban a poner en algún momento en desacuerdo con Dios y harían que los deseos naturales dominen nuestras vidas. Ahí es donde muchas personas se tuercen, muchos ministros se tuercen. Cuando empiezan a distorsionar y lo que empieza a interesarles es simplemente la cuestión dinero, la cuestión fama. Ahí se distorsiona. Por eso dice, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y como la palabra de Dios permanece en vosotros, habéis vencido al maligno. En Juan capítulo 14, versículo 24 dice Jesús, el que no me ama, no guarda mis palabras. Entonces, si guardamos las palabras de Jesús, si esas palabras permanecen en nosotros, nos van a definir el camino del amor. Por eso dice clarito, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y ese es precisamente el camino donde se diseñó la oración para dar fruto. En Juan capítulo 8, versículo 47 dice Jesús, el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por esta razón vosotros no las escucháis, porque no sois de Dios. En otras palabras, si las palabras de Dios permanecen en ti, tú vas a saber que eres escogido de Dios. ¿Sí oíste eso? Si las palabras de Dios permanecen en ti, y ya sabes a qué significa permanecer. Si las palabras de Dios permanecen en ti, vas a saber que eres un escogido por Dios. La permanencia de las palabras de Jesús en ti es una evidencia de tu elección, o sea, de que has sido
elegido, de que has sido escogido y una base de tu seguridad. Y esa seguridad es indispensable para orar con fe y con esperanza. Claro, porque si tú sabes que eres un elegido de Dios, vas a orar con confianza y vas a orar con fe. Porque sabes que Dios, habiendo muchos y mejores, te escogió a ti. En Juan capítulo 15, versículo 3, Jesús dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y en Juan 17, 17, ora Jesús y dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Cuando la palabra de Dios permanece en nosotros, somos purificados y santos. Y eso significa en consonancia con los propósitos fructíferos de Dios. Hermano, esto no es tan elemental como lo puedes pensar. Porque yo al estudiar esto me doy cuenta que hemos estado supremamente equivocados. ¿Cuánta necesidad hay que la palabra de Dios permanezca en nosotros? Si la palabra de Dios no permanece en nosotros, nuestras oraciones son vanas. Porque si la palabra de Dios no permanece en ti, te vas a dar cuenta que tus oraciones son solamente egoístas. Solamente es pedir, pedir, pedir por ti. Pedir por ti. Yo podría dar otros ejemplos, pero creo que estos son suficientes para mostrar que las palabras de Jesús que permanecen en nosotros nos preparan para la oración fructífera. Y es la palabra que nos da una humilde visión de nosotros mismos, una vista exaltada de Jesús, que Él es el que tiene que ser exaltado, que nos va a dar triunfo sobre el diablo, ¿no es cierto? Que nos va a dar un conocimiento del camino del amor, que nos va a dar la confianza de que nosotros fuimos escogidos por Dios, y nos va a hablar del poder de la santidad. En otras palabras, es la palabra permanente de Jesús la que nos va a poner en sintonía con los propósitos fructíferos de Dios para que Él sea glorificado. Porque si no tenemos esa palabra, siempre vamos a pedir por nuestros placeres, por nuestros deleites. Así que la cuarta y última verdad sobre la oración es esta: cuanto más saturados estemos por la palabra de Jesús, más contestadas van a ser nuestras oraciones. Así que, hermano, el desafío de la oración en el año que empezamos en 2021, es el desafío de convertirnos en ese tipo de personas que no viven al nivel del simple deseo natural, sino que viven para dar fruto para Dios, santificar su nombre, buscar su reino y hacer su voluntad. Y la clave para convertirse en ese tipo de personas es permitir que la palabra de Jesús, la palabra de Dios, permanezca en nosotros. El estar llenos y saturados por las palabras de las Escrituras nos van a acercar de tal manera a la mente de Dios que vamos a orar en sintonía con sus propósitos y vamos a recibir todo lo que pidamos. No, pues, pero ¿cómo es esto? ¿Sabes por qué? Porque solo Dios sabe qué es lo mejor para tu vida y para mi vida. Entonces, como Él sabe qué es lo que más me conviene a mí, aún mejor que yo, Él me va a guiar. Cuando yo me ocupo de sus deseos, Él se va a ocupar de los míos. Creo que esta es una experiencia progresiva, no de una vez por todas. Por eso el punto final es: cuanto más estemos saturados por las palabras de Jesús, más serán contestadas nuestras oraciones. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Así que más saturado por la palabra, más seguramente nuestras oraciones serán escuchadas. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para Belén Efrata? ¿Cuál es el deseo de su pastor para Belén Efrata? Que la iglesia de Jesucristo Belén Efrata sea una iglesia de oración. No oración religiosa, una oración bíblica, una oración con convicción, una oración con transformación. Porque en el momento en que nosotros empecemos
a meternos en el corazón de Dios para saber cuáles son sus deseos. Nuestros deseos naturales serán purificados, porque nosotros no sabemos qué pedir, ni cómo pedir. Amén. Vuelva a escuchar esta palabra, vuelva a escucharla. Si le aparecieron, si surgieron dudas, apúntelas, y cuando volvamos al SEMI tiene toda la posibilidad de preguntar. Porque mi deseo es que esos temas queden absolutamente diáfanos, absolutamente claros. Absolutamente claros. Más saturados por la palabra, más seguramente nuestras oraciones van a ser escuchadas. Oremos. Bendito y amado Padre de la gloria, Dios todopoderoso y eterno, eres nuestro Padre, Señor. Tú lo eres. Nos has dado ese privilegio de poder dirigirnos a ti y decirte Padre, pero reconociendo que eres Dios, el único Dios, el soberano Dios. Pero en tu amor nos has dado el privilegio de acercarnos a ti y decirte papá. Gracias porque nos enseñas. Gracias porque nos orientas. Gracias, Padre, porque nos guías. Porque con eso nos muestras cuán interesado estás en nosotros. Bendito Padre, gracias por tanto amor inmerecido de nuestra parte. Sí, vamos a reconocer que hasta en nuestras oraciones hemos sido egoístas, hemos sido carnales, hemos sido naturales, porque solo te buscamos para pedir conforme a nuestras necesidades, incluso a nuestros deseos mundanos. Pero Padre, hoy nos enseñas que busquemos estar alineados con tus propósitos, que tus deseos sean por sobre nuestros deseos y que disfrutemos que eso sea en nuestra vida. Y tú te vas a encargar de todo lo que nosotros anhelamos en nuestro corazón. Bendito y amado Dios, gracias por este día que nos permite vivir otro día más del comienzo de este año. Gracias porque podemos percibir que tu bendición está allá con nosotros, Señor. Bendice por favor a cada uno de tus hijos, los que fueron convocados y aceptaron esa convocación santa. Bendícelos, bendice sus hogares, bendice sus trabajos, bendice el trabajo de sus manos, bendícelos sobreabundantemente, Señor. Bendice a aquellos que están enfermos, levántalos con poder. Aquellos que están pasando momentos financieros, económicos difíciles, Padre, muéstrales que tú eres el Dios Todopoderoso, pero sobre todo que entendamos que nuestro mayor anhelo debe ser buscar cuáles son tus anhelos y ponerlos en el primer lugar de nuestra vida. Te damos gracias, Padre, declarando victoria en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Medite en esta palabra. Es muy importante que usted lo haga. Es muy importante. Es una palabra que sí creo que necesita usted volverla a escuchar y volverla a escuchar. Y si tiene preguntas, hacerlas para que le quede muy clara, porque es muy importante. Porque es una parte muy importante de nuestra vida. Es que a veces la oración pensamos que es un pedazo de nuestra vida espiritual, sino que la oración lo que es no es una parte. La oración va a reflejar lo que eres tú, como un hombre espiritual o como una mujer espiritual. Que Dios los bendiga. Deseo que tengan una semana llena de paz, de bienestar, llena de gozo, con la presencia del Señor. Los amo mucho y que Dios los bendiga. El día miércoles, me dicen que les recuerde que el día miércoles no va a haber culto. Ya con la ayuda de Dios se hará el día viernes, ¿no? Se retomará ya prácticamente, se va a retomar la normalidad conforme nos permita las regulaciones de bioseguridad, ¿no? Porque hay alguien por ahí que dice que van a poner otra cuarentena. Pues, hermanos, si eso no se da, desde el viernes prácticamente se va a normalizar todo.
toda la vida. Por supuesto, no creo que nos den permiso para reunirnos en el templo, aún, pero lo seguiremos haciendo a través de este medio. El día miércoles no va a haber cómo poder llevarle la transmisión. Así que dediquen este tiempo para buscar del Señor. Háganlo, por favor, hermanos. Háganlo. Esto no es un tiempo de vacaciones. Nosotros tenemos el reposo de Dios, y el reposo de Dios es estar en el centro de su voluntad. Ese es el reposo nuestro. No es estar 2 metros planos ahí y roncando. El descanso es estar en el centro de la voluntad de Dios. Y este es tiempo para eso. Medite en esa palabra y haga la vida en su vida. Los amo mucho, hermanos. Dios los bendiga. Jehová, Hermoso. y bendita sea mi boca, Aleluya. y engrandecido sea Alábele como el nunca. Dios de mi salvación. Alábele como nunca. Vive Jehová, Mira qué hermoso. y bendita sea mi roca, y engrandecido sea Oh, el Dios de mi salvación. maravilloso. Aleluya. Oh, grandioso. Gracias. Gracias, gracias.
hermoso, hermoso, hermoso. Hay presencia tremenda. Hay una gloria que se ha desatado. Tanto yo Oh, te confesaré hay algo que es insostenible. entre las Mira que hermoso, mira cómo están las naciones uniéndose. Hay en tu país, Estados Unidos, Canadá, México, aleluya, Puerto Rico, El Salvador, Nicaragua, Panamá, aleluya, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Venezuela, Perú, Chile, Argentina, donde quiera que estés, entre las naciones. desde la primera hasta la última región de mi país. Declárelo, declárelo, declárelo. Declárelo, decláralo. Que solo tú eres santo y Algo va a suceder en este último tiempo, hermano, hermana. Hay un plan, hay un propósito de Dios tremendo para su pueblo, para sus hijos.